En el corazón del desierto egipcio, bajo un sol que ha quemado la arena durante milenios, se alzan tres estructuras que desafían toda lógica humana. Tres montañas de piedra que no deberían existir. Tres monumentos que llevan más de 4.500 años en pie, observando cómo civilizaciones enteras nacen, crecen y desaparecen, mientras ellas permanecen inmóviles, eternas, silenciosas. Las pirámides de Giza son, probablemente, la obra arquitectónica más reconocida de toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, cuanto más las estudiamos, menos parecemos comprender sobre ellas. No porque falten datos, sino porque los datos que tenemos nos obligan a hacernos preguntas que incomodan. Preguntas que van más allá de las piedras y los faraones. Preguntas sobre el sufrimiento, sobre el poder, sobre lo que una civilización es capaz de hacer cuando decide que algo debe existir a cualquier precio. Durante décadas, las pirámides han sido presentadas como un símbolo de grandeza, como la prueba definitiva del ingenio humano, como una maravilla que debemos admirar sin reservas. Pero hay otra historia que rara vez se cuenta en los documentales turísticos. Una historia que habla de miles de personas cuyo sudor y cuya sangre quedaron atrapados entre esas piedras. Una historia que nos obliga a mirar más allá de la superficie pulida de los monumentos y preguntarnos qué significó realmente construirlos. ¿Cómo fue posible transportar más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de ellos con un peso superior a las 50 toneladas, en una época sin grúas, sin motores, sin maquinaria moderna de ningún tipo? ¿Qué tipo de organización social fue necesaria para coordinar a decenas de miles de trabajadores durante más de 20 años? ¿Y qué ocurrió con todas esas personas cuando la última piedra fue colocada en su lugar? Hay otra pregunta que resulta aún más incómoda. ¿Por qué seguimos visitando las pirámides como si fueran solo monumentos arquitectónicos, sin detenernos a pensar en el sistema que las hizo posibles? ¿Por qué nos maravillamos ante su tamaño sin preguntarnos cuántas vidas costó levantarlas? En los próximos minutos vamos a recorrer la historia documentada de las pirámides de Giza. Vamos a explorar lo que sabemos con certeza, lo que los historiadores debaten todavía y lo que probablemente nunca llegaremos a conocer del todo. Pero sobre todo, vamos a intentar comprender qué representan realmente estos monumentos, no solo como logros de ingeniería, sino como reflejo de una forma de entender el mundo, el poder y la muerte. Si te interesan las historias de civilizaciones antiguas, de monumentos que guardan secretos y de los mundos que existieron miles de años antes que nosotros, suscríbete. Comenzamos. Oficialmente, las pirámides de Giza constituyen uno de los conjuntos arqueológicos más importantes del planeta. Están ubicadas en la meseta de Giza, a unos 20 kilómetros del centro de El Cairo, la capital de Egipto. El complejo incluye 3 pirámides principales, conocidas como la Gran Pirámide de Keops, la Pirámide de Kefren y la Pirámide de Micerinos. También forman parte del conjunto varias pirámides menores, templos funerarios, calzadas procesionales y la famosa Esfinge, esa figura con cuerpo de león y rostro humano que ha cautivado la imaginación de viajeros durante siglos. La Gran Pirámide, la más antigua y la más grande de las 3, fue construida durante el reinado del faraón Keops, también conocido como Khufu en egipcio antiguo. Los egiptólogos sitúan su construcción alrededor del año 2560 antes de nuestra era, durante la cuarta dinastía del Reino Antiguo. En su momento de máximo esplendor, la pirámide alcanzaba una altura de aproximadamente 146 metros, lo que la convertía en la estructura más alta del mundo. Un récord que mantendría durante más de 3.800 años hasta la construcción de la Catedral de Lincoln en Inglaterra durante el siglo XIV. La base de la Gran Pirámide cubre una superficie de más de 5 hectáreas. Sus lados están orientados casi perfectamente
hacia los 4 puntos cardinales, con un margen de error inferior a 1 grado. Este nivel de precisión resulta extraordinario considerando que fue logrado sin los instrumentos de medición que utilizamos hoy en día. Según los registros arqueológicos, la construcción requirió aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra caliza y granito. El peso total del monumento se estima en unos 6 millones de toneladas. La segunda pirámide, construida por Kefren, hijo de Keops, es ligeramente más pequeña, pero aparenta ser más alta, debido a que fue edificada sobre un terreno más elevado. La tercera pirámide, la de Micerinos, es considerablemente menor que las otras dos, con una altura original de unos 65 metros. Sin embargo, su construcción también representó un esfuerzo monumental para los estándares de cualquier época. Desde el punto de vista oficial, las pirámides fueron concebidas como tumbas reales. Su función principal era albergar el cuerpo momificado del faraón y garantizar su tránsito hacia la vida eterna. La religión del antiguo Egipto otorgaba una importancia fundamental a la preservación del cuerpo después de la muerte. Se creía que el alma del difunto, conocida como el Ka, necesitaba un lugar físico al cual regresar. Por eso los egipcios desarrollaron técnicas de momificación tan sofisticadas y por eso construyeron estructuras tan impresionantes para proteger los restos de sus gobernantes. El interior de las pirámides contiene cámaras funerarias, pasadizos y sistemas de ventilación cuya función exacta todavía es objeto de debate entre los especialistas. En el caso de la Gran Pirámide, existen 3 cámaras principales: la cámara subterránea, la llamada Cámara de la Reina y la Cámara del Rey. Esta última alberga un sarcófago de granito rojo que se encuentra vacío desde hace siglos, probablemente saqueado en la antigüedad. Hasta aquí, la versión que encontramos en los libros de texto, en las guías turísticas y en la mayoría de los documentales. Una versión que presenta a las pirámides como un logro admirable del ingenio humano, como una prueba del poder organizativo del Estado egipcio y como un testimonio de la importancia que aquella civilización concedía a la vida después de la muerte. Todo esto es cierto, pero toda gran construcción tiene una historia más amplia que rara vez aparece en los folletos. Para comprender realmente lo que significó construir las pirámides, necesitamos alejarnos por un momento de la grandeza arquitectónica y preguntarnos por las personas que hicieron posible esa grandeza. Necesitamos imaginar lo que suponía vivir en el Egipto del tercer milenio antes de nuestra era y participar de una forma u otra en un proyecto de esta magnitud. El Egipto del Reino Antiguo era una sociedad profundamente jerarquizada. En la cima de la pirámide social, si se me permite la expresión, se encontraba el faraón. El faraón no era simplemente un rey o un gobernante. Era considerado un dios viviente, la encarnación de Horus en la tierra, el intermediario entre los mortales y las fuerzas divinas que controlaban el universo. Su palabra era ley, su voluntad era sagrada, y sus proyectos, por imposibles que parecieran, debían ser ejecutados sin discusión. Por debajo del faraón existía una compleja estructura de funcionarios, sacerdotes, escribas y administradores que gestionaban los recursos del Estado. El Nilo, con sus crecidas anuales, proporcionaba la base de la riqueza egipcia. Las tierras inundadas producían cosechas abundantes que alimentaban a la población y generaban excedentes. Esos excedentes eran controlados por el Estado y redistribuidos según las necesidades del momento. Y durante varias décadas del reinado de Keops, la necesidad principal fue construir la pirámide más grande que el mundo hubiera visto jamás. Aquí es donde la historia comienza a volverse más compleja. Durante mucho tiempo, la imagen popular de la construcción de las pirámides estuvo dominada por la idea de la esclavitud. Se imaginaba a miles de esclavos, posiblemente hebreos según algunas interpretaciones bíblicas, arrastrando piedras bajo el látigo de capataces despiadados.
Esta imagen fue popularizada en parte por la película Los 10 Mandamientos y por otras representaciones culturales que mezclaban datos históricos con ficción dramática. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas de las últimas décadas han modificado sustancialmente esta visión. Los restos encontrados en las cercanías de las pirámides, incluyendo cementerios de trabajadores y asentamientos donde vivían quienes participaban en la construcción, sugieren una realidad más matizada. Según los hallazgos del arqueólogo Zahi Hawass y su equipo, muchos de los constructores eran trabajadores reclutados de distintas regiones de Egipto, probablemente como parte de un sistema de trabajo obligatorio, pero no necesariamente esclavo en el sentido moderno del término. Los restos óseos analizados muestran señales de atención médica. Hay evidencia de huesos fracturados que fueron tratados y sanaron correctamente. También se encontraron tumbas de trabajadores que, aunque modestas, sugieren que estas personas recibían cierto reconocimiento por su labor. Algunos investigadores argumentan que trabajar en la pirámide del faraón era considerado un honor religioso, una forma de participar en la obra divina y garantizar beneficios en la vida después de la muerte. Esta interpretación es razonable y está respaldada por evidencia arqueológica. Pero conviene no caer en el extremo opuesto y romantizar las condiciones de trabajo. Aunque no fueran esclavos en el sentido estricto, estos trabajadores vivían en una sociedad donde la voluntad del faraón era absoluta. No tenían la opción de negarse a participar. Las jornadas eran largas, el trabajo era extenuante y los riesgos eran considerables. Mover bloques de piedra de varias toneladas, incluso con la ayuda de rampas, trineos y sistemas de palancas, implicaba un esfuerzo físico brutal. Los estudios de los esqueletos encontrados en los cementerios de trabajadores revelan patrones de desgaste óseo compatibles con trabajos pesados prolongados. Artritis, lesiones en la columna vertebral, fracturas mal curadas en algunos casos. Estas personas no morían necesariamente en accidentes espectaculares, pero sus cuerpos pagaban un precio por el esfuerzo sostenido durante años. Además, es probable que el trabajo en las pirámides afectara a las comunidades de origen de los trabajadores. Si miles de hombres eran reclutados para trabajar en Giza durante los meses en que el Nilo estaba crecido y los campos no podían cultivarse, eso significaba que esas personas no estaban disponibles para otras tareas. Sus familias debían arreglárselas sin ellos. El tejido social de las aldeas se veía alterado. Todo esto formaba parte del precio invisible de la monumentalidad. No estamos hablando de maldad individual ni de crueldad deliberada. Estamos hablando de un sistema. Un sistema en el cual la construcción de una tumba para el faraón era considerada tan importante que justificaba movilizar los recursos de todo un reino durante décadas. Un sistema donde el bienestar de las personas comunes era secundario frente a las necesidades del Estado y la religión. Este tipo de sistemas han existido en muchas civilizaciones a lo largo de la historia. Lo que hace único al caso egipcio es la escala y la durabilidad de sus resultados. Hay algo profundamente desconcertante en el hecho de que las pirámides sigan en pie después de 45 siglos, mientras que las vidas de quienes las construyeron se han desvanecido casi por completo de la memoria histórica. Conocemos el nombre de Keops. Conocemos su linaje, sus títulos, su lugar en la sucesión dinástica. Pero de los miles de trabajadores que movieron las piedras, apenas sabemos nada. Algunos nombres han sobrevivido en grafitis dejados en los bloques de piedra, marcas de equipos de trabajo que se identificaban con frases como «los amigos de Keops» o «los borrachos de Micerinos». Pero son excepciones. La inmensa mayoría de esas personas han desaparecido sin dejar rastro individual. Quizá esto sea inevitable. Quizá sea injusto pedirle a una civilización de hace 4.500 años que documentara las vidas de sus trabajadores con el mismo detalle que reservaba para sus gobernantes. Pero esa asimetría nos dice algo importante
sobre cómo funcionaba aquella sociedad y tal vez sobre cómo funcionan todas las sociedades que emprenden proyectos monumentales. Las pirámides no surgieron de la nada. Fueron el resultado de siglos de desarrollo tecnológico y organizativo. Antes de Keops, otros faraones habían experimentado con distintas formas de monumentos funerarios. La famosa pirámide escalonada de Djoser en Saqqara, construida aproximadamente un siglo antes que la Gran Pirámide, representa un paso intermedio entre las mastabas tradicionales y las pirámides de caras lisas. El arquitecto Imhotep, responsable de esa construcción, fue tan admirado que acabó siendo divinizado siglos después de su muerte. El padre de Keops, el faraón Snefru, construyó al menos 3 pirámides durante su reinado, incluyendo la llamada pirámide acodada y la pirámide roja en Dashur. Estas construcciones permitieron perfeccionar las técnicas que luego se aplicarían en Giza. Cada pirámide era un experimento, un aprendizaje, una acumulación de conocimiento que pasaba de una generación a otra. Cuando Keops ascendió al trono, heredó no solo el poder político, sino también toda esa experiencia acumulada. Disponía de arquitectos capaces, de administradores eficientes, de una población numerosa y de los recursos de un Estado próspero. Tenía todo lo necesario para emprender el proyecto más ambicioso de la historia de la humanidad hasta ese momento. Y decidió hacerlo. La pregunta de por qué decidió hacerlo tiene múltiples respuestas posibles. La más obvia es la religiosa. La pirámide garantizaba la vida eterna del faraón, y la vida eterna del faraón garantizaba el orden cósmico del que dependía todo Egipto. Pero también hay respuestas políticas. Un proyecto de esta magnitud demostraba el poder absoluto del Estado. Unificaba a la población en torno a un objetivo común. Mantenía ocupados a miles de trabajadores que, de otro modo, podrían haber causado problemas sociales. Algunos historiadores han sugerido que la construcción de las pirámides funcionaba como una especie de programa de obras públicas, redistribuyendo riqueza y proporcionando empleo durante los meses de inactividad agrícola. Esta interpretación tiene cierto mérito, aunque conviene no exagerar el componente benéfico. El objetivo principal seguía siendo glorificar al faraón, no mejorar las condiciones de vida de la población. Lo que resulta verdaderamente asombroso de la Gran Pirámide no es solo su tamaño, sino la precisión con la que fue construida. Estamos hablando de una estructura que pesa 6 millones de toneladas y que, sin embargo, presenta un margen de error en su base de apenas unos pocos centímetros. Los 4 lados de la pirámide tienen longitudes casi idénticas, con diferencias que no superan los 20 centímetros en más de 230 metros de extensión. Para una civilización que no disponía de instrumentos de medición modernos, este nivel de exactitud resulta difícil de explicar. Los arquitectos egipcios utilizaban herramientas simples pero efectivas. Cuerdas para medir distancias, plomadas para verificar la verticalidad, niveles de agua para establecer superficies horizontales, escuadras de madera para comprobar ángulos rectos. Con estos instrumentos básicos, lograron resultados que incluso hoy serían considerados impresionantes. La orientación de la pirámide hacia los puntos cardinales probablemente se logró mediante la observación de las estrellas. En una época sin contaminación lumínica, el cielo nocturno ofrecía un mapa celestial de extraordinaria claridad. Los egipcios eran observadores meticulosos del firmamento, conocían los movimientos de las constelaciones y utilizaban ese conocimiento tanto para fines religiosos como prácticos. Es posible que la alineación de la pirámide se basara en la observación de estrellas circumpolares, aquellas que nunca se ocultan bajo el horizonte y que trazan círculos alrededor del polo norte celeste. También existe una teoría que sugiere que la orientación se logró observando la salida y la puesta del sol durante los equinoccios, cuando el día y la noche tienen la misma duración. En esos momentos específicos del año, el sol sale exactamente por el este y se pone exactamente por el oeste, proporcionando una referencia natural
para establecer los ejes principales de la construcción. Sea cual fuere el método exacto que utilizaron, el resultado habla por sí mismo. Pero la precisión en la orientación es solo una parte del misterio. La otra parte, quizá más desconcertante, es cómo lograron transportar y colocar millones de bloques de piedra con tanta eficiencia. Los bloques de piedra caliza, que forman la mayor parte de la pirámide, fueron extraídos de canteras cercanas, algunas de ellas ubicadas a pocos cientos de metros del lugar de construcción. Sin embargo, los bloques de granito utilizados en la Cámara del Rey y en otras partes de la estructura provienen de Asuán, una ciudad situada a más de 800 kilómetros al sur de Giza. Transportar bloques de granito de 50 toneladas a lo largo de 800 kilómetros representa un desafío logístico formidable, incluso con tecnología moderna. Los egipcios lo hicieron utilizando el Nilo. Durante la época de crecida, cuando el río alcanzaba su máximo caudal, era posible transportar cargas pesadas en barcazas especialmente diseñadas para ese propósito. Los bloques se extraían de las canteras de Asuán, se cargaban en embarcaciones y se dejaban llevar por la corriente río abajo hasta las cercanías de Giza. Una vez en tierra, el transporte continuaba mediante trineos de madera. Los bloques se colocaban sobre plataformas de madera que se deslizaban sobre una superficie preparada. Algunos relieves egipcios muestran escenas de trabajadores vertiendo agua delante de los trineos para reducir la fricción y facilitar el deslizamiento. Esta técnica, aparentemente simple, resulta sorprendentemente efectiva. Experimentos modernos han demostrado que mojar la arena reduce la fricción en aproximadamente un 50%, lo que hace posible mover cargas muy pesadas con una cantidad razonable de fuerza humana. Aún así, los números son impresionantes. Si la Gran Pirámide contiene aproximadamente 2.300.000 bloques y su construcción duró unos 20 años, eso significa que era necesario colocar un promedio de más de 300 bloques por día, todos los días, durante 2 décadas. Cada bloque debía ser extraído, transportado, elevado y colocado con precisión. Cada jornada de trabajo representaba un esfuerzo coordinado de miles de personas, trabajando simultáneamente en distintas fases del proceso. La cuestión de cómo elevaron los bloques hasta las partes superiores de la pirámide sigue siendo objeto de debate entre los especialistas. La teoría más aceptada propone el uso de rampas, aunque existen distintas hipótesis sobre qué tipo de rampas se utilizaron. Una rampa recta que llegara hasta la cima de la pirámide habría sido extremadamente larga, quizá de más de 1 kilómetro, y habría requerido casi tanto material como la propia pirámide. Por eso, muchos investigadores prefieren la idea de rampas en espiral que rodeaban la estructura a medida que ésta crecía, o rampas internas que aprovechaban los espacios dentro de la propia pirámide. En 2017, un equipo de investigadores franceses anunció el descubrimiento de una gran cavidad dentro de la Gran Pirámide, detectada mediante técnicas de tomografía con muones. Esta cavidad, cuya función exacta se desconoce, podría estar relacionada con el sistema de construcción utilizado, aunque también podría tener propósitos completamente diferentes. El descubrimiento nos recuerda que, a pesar de todos los estudios realizados, las pirámides todavía guardan secretos que no hemos logrado descifrar. Hay algo humilde en reconocer los límites de nuestro conocimiento. Después de más de 2 siglos de arqueología científica en Egipto, después de expediciones, excavaciones, análisis y teorías, seguimos sin poder explicar con certeza absoluta cómo se construyeron las pirámides. Esto no significa que las explicaciones sobrenaturales o extraterrestres tengan mérito. No lo tienen. Las pirámides fueron construidas por seres humanos utilizando tecnologías de su época. Pero eso no hace que el logro sea menos impresionante. Al contrario, es precisamente porque fueron construidas por personas como nosotros que resultan tan asombrosas. Lo que sí podemos afirmar con seguridad
es que la construcción de las pirámides requirió una organización social sin precedentes. El Estado egipcio del Reino Antiguo era capaz de movilizar recursos a una escala que no se volvería a ver en el mundo mediterráneo hasta el apogeo del Imperio Romano, más de 2000 años después. Esta capacidad organizativa se manifestaba en todos los aspectos del proyecto. Había equipos especializados en la extracción de piedra. Otros se dedicaban al transporte. Otros a la preparación del terreno. Otros a la colocación de los bloques. Otros a la alimentación y el alojamiento de los trabajadores. Otros a la administración general del proyecto. Cada uno de estos grupos tenía sus propios supervisores, sus propias rutinas, sus propios desafíos. La coordinación de todos ellos requería un aparato burocrático sofisticado, capaz de planificar a largo plazo y de responder a problemas imprevistos. Los papiros de Wadi al-Jarf, descubiertos en 2013, ofrecen una ventana fascinante a esta organización. Estos documentos, que datan del reinado de Keops, incluyen registros de un funcionario llamado Merer, que supervisaba equipos de trabajadores encargados de transportar piedra caliza desde las canteras de Tura hasta Giza. Los papiros detallan jornadas de trabajo, cantidades de material transportado y rutas utilizadas. Son los registros administrativos más antiguos conocidos relacionados con la construcción de las pirámides. Lo que estos documentos revelan es una operación logística de extraordinaria complejidad. Los equipos de trabajo estaban organizados en divisiones, cada una con su nombre y su identidad. Los trabajadores recibían raciones de alimentos que incluían pan, cerveza, carne y otros productos. Había sistemas de contabilidad para registrar todo lo que entraba y salía de los almacenes. Había inspectores que verificaban la calidad de los materiales. Había escribas que documentaban cada fase del proceso. Esta burocracia era esencial para el funcionamiento del proyecto, pero también representaba un coste adicional. Por cada trabajador que movía piedras, había otros que se encargaban de alimentarlo, de registrar su trabajo, de supervisar su desempeño. El aparato administrativo del Estado creció para adaptarse a las demandas de la construcción, y es posible que ese crecimiento tuviera consecuencias a largo plazo para la sociedad egipcia. Algunos historiadores han sugerido que los proyectos monumentales del Reino Antiguo acabaron agotando los recursos del Estado. Después de las pirámides de Giza, ningún faraón volvió a construir monumentos de tamaño comparable. Las pirámides posteriores son notablemente más pequeñas y están construidas con técnicas menos exigentes. Esto podría interpretarse como una señal de que el esfuerzo requerido para construir la Gran Pirámide llevó a Egipto al límite de sus capacidades. Es importante señalar que esta interpretación es debatida. Otros investigadores argumentan que el cambio en el tamaño de las pirámides refleja transformaciones religiosas o políticas más que agotamiento económico. Quizá los faraones posteriores simplemente eligieron invertir sus recursos de manera diferente. Quizá la forma de entender la vida después de la muerte evolucionó, y las pirámides gigantescas dejaron de parecer necesarias. No tenemos suficiente información para resolver esta cuestión con certeza. Lo que sí parece claro es que la construcción de las pirámides tuvo un impacto profundo en la sociedad egipcia. Miles de personas fueron desplazadas de sus comunidades de origen para trabajar en Giza. Sus familias tuvieron que adaptarse a su ausencia. Las estructuras económicas locales se vieron alteradas por la demanda de mano de obra del Estado. Nada de esto aparece en los monumentos terminados. Las pirámides se alzan en silencio, perfectas en su geometría, sin revelar nada del trastorno humano que implicó su creación. Hay algo perturbador en esa perfección. Los bloques de piedra encajan con tal precisión que resulta imposible insertar una hoja de papel entre ellos. Las superficies son lisas, las aristas son rectas, las proporciones son armoniosas. Toda la imperfección, todo el sufrimiento, todo el caos del proceso de construcción ha sido borrado del producto final.
Lo que queda es una ilusión de orden absoluto, una negación de la realidad desordenada que hizo posible ese orden. Quizá esto sea lo que siempre hacen los monumentos. Quizá su función sea precisamente ocultar el proceso y mostrar solo el resultado. Quizá sea inevitable que admiremos las pirámides sin pensar demasiado en lo que costó levantarlas. Pero hay algo valioso en el ejercicio de intentar ver más allá de la superficie, en preguntarnos por las personas que no dejaron nombre, en imaginar sus vidas, sus esfuerzos, sus esperanzas y sus miedos. Uno de los aspectos menos conocidos de la construcción de las pirámides es el papel de las mujeres. Los registros históricos se centran casi exclusivamente en los trabajadores masculinos, pero las mujeres desempeñaban funciones esenciales en el funcionamiento de la sociedad egipcia. En los asentamientos de trabajadores cercanos a las pirámides se han encontrado restos que sugieren la presencia de familias completas, no solo de hombres solos. Es posible que algunas mujeres participaran directamente en tareas de apoyo, como la preparación de alimentos o la fabricación de textiles. Otras probablemente permanecían en sus comunidades de origen, manteniendo la vida familiar mientras los hombres estaban ausentes. También sabemos muy poco sobre los niños que crecieron a la sombra de las pirámides en construcción. ¿Qué pensaban al ver esas montañas de piedra crecer año tras año? ¿Aspiraban a trabajar algún día en la obra, como sus padres? ¿O soñaban con vidas diferentes, alejadas del polvo y el esfuerzo? Estas preguntas no tienen respuesta. Los niños del antiguo Egipto, como los de casi todas las civilizaciones antiguas, rara vez dejaron testimonios directos de sus experiencias. Lo que sí podemos afirmar es que la construcción de las pirámides no era un evento aislado en la vida de los egipcios, sino parte de un sistema más amplio de obligaciones hacia el Estado. El faraón tenía derecho a reclamar trabajo de sus súbditos para proyectos de interés público. Este sistema, conocido como corvea, existía en muchas sociedades antiguas y no desapareció completamente hasta tiempos relativamente recientes. Los trabajadores que construían las pirámides estaban cumpliendo con una obligación que formaba parte del orden natural de las cosas según la cosmovisión de su época. Esto no significa que aceptaran su situación con entusiasmo. Los seres humanos de todas las épocas han experimentado fatiga, frustración y deseo de mejores condiciones. Es probable que muchos trabajadores de las pirámides sintieran estas emociones, aunque no tengamos documentos que las registren. Lo que sí tenemos son indicios de que el Estado egipcio hacía esfuerzos por mantener la moral de los trabajadores. Las raciones de alimentos eran relativamente generosas para los estándares de la época. Había días de descanso. Había celebraciones religiosas que interrumpían el trabajo. Todo esto sugiere que los administradores egipcios entendían la importancia de mantener a la fuerza laboral razonablemente satisfecha. Pero incluso las mejores condiciones laborales de la antigüedad estarían muy por debajo de lo que hoy consideramos aceptable. Las jornadas eran largas. El trabajo era físicamente agotador. Los accidentes ocurrían con frecuencia que hoy nos parecería inaceptable. Y sobre todo, los trabajadores no tenían elección real sobre si participar o no en el proyecto. Estaban atrapados en un sistema que les exigía obedecer. Y la mayoría probablemente obedecía sin cuestionar demasiado las razones. Esto nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Podemos admirar las pirámides sabiendo lo que costó construirlas? ¿Es posible separar el logro arquitectónico del sistema social que lo hizo posible? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Quizá la respuesta más honesta sea que podemos admirar las pirámides y al mismo tiempo reconocer la complejidad moral de su creación. No necesitamos elegir entre la admiración ciega y la condena absoluta. Podemos habitar el espacio intermedio, donde la maravilla coexiste con la reflexión crítica. Las pirámides fueron construidas para durar eternamente, y en cierto sentido, lo han logrado.
4.500 años después de su construcción, siguen en pie, dominando el horizonte de Giza como lo hacían cuando los faraones caminaban por sus pasillos. Pero la eternidad tiene un precio, y las pirámides han pagado ese precio de maneras que sus constructores nunca imaginaron. El primer enemigo de las pirámides fue el tiempo mismo. Los bloques de piedra caliza que forman la mayor parte de la estructura son susceptibles a la erosión. El viento del desierto, cargado de arena, actúa como un papel de lija natural que desgasta lentamente las superficies. Las variaciones de temperatura entre el día y la noche provocan contracciones y expansiones que a lo largo de los siglos acaban agrietando incluso la piedra más sólida. La lluvia, aunque escasa en el desierto egipcio, también contribuye al deterioro cuando cae. Sin embargo, el daño causado por los elementos naturales es menor comparado con el daño causado por los seres humanos. Las pirámides originalmente estaban recubiertas con una capa de piedra caliza blanca pulida que les daba un aspecto brillante y uniforme. Según algunas descripciones antiguas, la superficie reflejaba la luz del sol con tal intensidad que las pirámides podían verse desde grandes distancias, resplandeciendo como joyas gigantescas en medio del desierto. Ese revestimiento ha desaparecido casi por completo. La mayor parte del revestimiento fue retirado durante la Edad Media para ser utilizado como material de construcción en El Cairo y otras ciudades cercanas. Tras un terremoto devastador en el siglo XIV, las autoridades egipcias necesitaban piedra para reconstruir edificios dañados, y las pirámides ofrecían una cantera conveniente de material ya cortado y preparado. Las mezquitas, los palacios y las murallas de El Cairo medieval contienen piedras que originalmente formaban parte de las pirámides de Giza. Es una ironía histórica que los monumentos construidos para glorificar a los faraones acabaran sirviendo para glorificar a una religión y una cultura completamente diferentes. El saqueo del revestimiento no fue el único daño. Las pirámides fueron saqueadas en busca de tesoros probablemente durante la antigüedad misma. La cámara del rey, en la Gran Pirámide, contiene un sarcófago vacío. No sabemos cuándo fue vaciado ni quién se llevó su contenido, pero es probable que ocurriera hace miles de años. Los ladrones de tumbas eran una amenaza constante en el antiguo Egipto, y las pirámides, a pesar de su tamaño imponente, no fueron inmunes a sus incursiones. Los constructores egipcios intentaron proteger las cámaras funerarias mediante sistemas ingeniosos de bloqueo. Pesadas losas de granito sellaban los pasadizos. Corredores falsos conducían a callejones sin salida. Trampas y obstáculos dificultaban el acceso. Pero nada de esto fue suficiente. Los saqueadores, motivados por la promesa de tesoros incalculables, encontraron formas de superar cada obstáculo. Es posible que algunos de ellos fueran descendientes de los propios constructores, que conocían los secretos de las estructuras. Durante siglos, las pirámides permanecieron en un estado de abandono relativo. El Egipto faraónico dio paso al Egipto ptolemaico, que a su vez fue conquistado por Roma. Después vinieron los bizantinos, los árabes, los mamelucos, los otomanos. Cada cambio de régimen traía nuevas prioridades y nuevas formas de relacionarse con el pasado. Las pirámides eran demasiado grandes para ser ignoradas, pero su significado original se había perdido hacía mucho tiempo. Los visitantes medievales contemplaban las pirámides con una mezcla de asombro y desconcierto. Algunos creían que eran los graneros de José, construidos según el relato bíblico para almacenar grano durante los 7 años de abundancia. Otros pensaban que contenían tesoros mágicos protegidos por hechizos. Otros simplemente las veían como curiosidades inexplicables, vestigios de una civilización tan remota que resultaba casi mitológica. El califa Al-Mamún, en el siglo IX,
ordenó abrir un túnel en la Gran Pirámide buscando tesoros legendarios. Sus trabajadores excavaron a través de la piedra durante semanas hasta encontrar los pasadizos internos. Según las crónicas, lo que encontraron fue decepcionante. Cámaras vacías, polvo y silencio. Si alguna vez hubo tesoros en la pirámide, habían desaparecido mucho antes de que llegara Al-Mamun. El túnel que abrió sigue siendo visible hoy. Una cicatriz permanente en el flanco de la pirámide. El redescubrimiento científico de las pirámides comenzó con la expedición napoleónica a Egipto, a finales del siglo XVIII. Los sabios que acompañaban al ejército francés realizaron las primeras mediciones sistemáticas de los monumentos y produjeron descripciones detalladas que despertaron el interés de Europa por la civilización egipcia. La piedra de Rosetta, descubierta durante esa expedición, permitiría eventualmente descifrar los jeroglíficos y abrir una ventana directa al pasado faraónico. A lo largo del siglo XIX, las pirámides se convirtieron en destino obligado para viajeros, aventureros y estudiosos. Algunos venían con intenciones científicas genuinas, otros buscaban objetos para vender a coleccionistas europeos. Otros simplemente querían poder decir que habían estado allí. El turismo moderno estaba naciendo, y las pirámides fueron uno de sus primeros destinos icónicos. Esta nueva atención trajo beneficios y perjuicios. Por un lado, generó un interés renovado por preservar los monumentos y estudiarlos de manera rigurosa. Por otro lado, atrajo a personas cuya principal motivación era extraer lo que pudieran para su beneficio personal. Durante décadas, los objetos egipcios fluyeron hacia los museos de Europa y América en cantidades que hoy nos parecen escandalosas. Las pirámides mismas eran demasiado grandes para ser transportadas, pero muchos objetos encontrados en sus cercanías acabaron en colecciones extranjeras. La fundación del Servicio de Antigüedades de Egipto en 1858 marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el gobierno egipcio asumió la responsabilidad de proteger y gestionar su patrimonio arqueológico. Auguste Mariette, el primer director del servicio, trabajó incansablemente para detener el saqueo y establecer normas para la excavación científica. Su labor sentó las bases para la arqueología egipcia moderna. A lo largo del siglo XX, la comprensión de las pirámides se fue profundizando gracias a excavaciones sistemáticas y nuevas tecnologías. Los rayos X permitieron examinar momias sin dañarlas. La datación por carbono 14 ofreció formas de verificar las cronologías tradicionales. La fotografía aérea reveló estructuras que no eran visibles desde el suelo. Cada avance tecnológico aportaba nuevas piezas al rompecabezas. Pero quizá el cambio más significativo fue la transformación de las pirámides en un fenómeno de masas. Con el desarrollo del turismo internacional en la segunda mitad del siglo XX, millones de personas comenzaron a visitar Giza cada año. Lo que durante milenios había sido un lugar remoto y poco accesible, se convirtió en una de las atracciones turísticas más visitadas del mundo. Esta masificación planteó desafíos nuevos. El peso de millones de visitantes desgasta los suelos y las escaleras. El dióxido de carbono que exhalan afecta la atmósfera de las cámaras interiores. Los aceites de la piel manchan las superficies de piedra. El simple hecho de estar ahí, en tal cantidad, causa daños que se acumulan con el tiempo. Las autoridades egipcias han tenido que implementar restricciones para limitar el impacto, cerrando temporalmente ciertas áreas y limitando el número de visitantes que pueden entrar simultáneamente. También está el problema del desarrollo urbano. El Cairo ha crecido de manera explosiva durante las últimas décadas, y sus suburbios se han extendido hasta llegar prácticamente al pie de las pirámides. Donde antes había desierto abierto, ahora hay edificios de apartamentos, tiendas y carreteras. La contaminación atmosférica de la ciudad afecta a los monumentos. El ruido del tráfico rompe el silencio que durante milenios caracterizó a este lugar.
La experiencia de visitar las pirámides hoy es radicalmente diferente de lo que habría sido hace apenas un siglo. Hay algo profundamente extraño en esta situación. Las pirámides fueron construidas como tumbas, como lugares de muerte y transformación espiritual. Fueron concebidas para ser eternas, inmutables, separadas del mundo de los vivos. Y sin embargo, hoy están rodeadas de vida cotidiana. Los vendedores ofrecen souvenirs a los turistas. Los camellos posan para fotografías. Los autobuses llegan y parten con regularidad mecánica. La muerte y la eternidad han sido domesticadas, convertidas en espectáculo consumible. Esto no es necesariamente malo. Los monumentos que no son visitados tienden a ser olvidados, y los monumentos olvidados rara vez son protegidos. El turismo, con todos sus problemas, genera recursos económicos que pueden destinarse a la conservación. También difunde el conocimiento sobre el antiguo Egipto a personas que de otro modo nunca habrían pensado en esa civilización. Hay valor en que millones de personas puedan ver las pirámides con sus propios ojos, tocar sus piedras, sentir su escala abrumadora. Pero también hay algo que se pierde. Cuando un lugar se convierte en atracción turística, inevitablemente se simplifica. Las explicaciones se reducen a lo esencial. Las complejidades se eliminan para facilitar la comprensión rápida. Los visitantes llegan con expectativas formadas por películas y documentales, y lo que encuentran tiende a confirmar esas expectativas en lugar de desafiarlas. La realidad se adapta al relato previo, en lugar de que el relato se adapte a la realidad. Los guías turísticos rara vez hablan de las personas que construyeron las pirámides. No mencionan las décadas de trabajo, el sudor, las lesiones, las vidas dedicadas a mover piedras. Lo que cuentan son historias de faraones y tesoros, de maldiciones y misterios. Historias emocionantes, sin duda, pero historias que perpetúan una visión parcial del pasado. Una visión donde los monumentos importan más que las personas, donde los reyes eclipsan a los trabajadores, donde el producto final borra el proceso. ¿Puede una sociedad sostener algo pensado para durar más que ella? Esta es una de las preguntas más profundas que plantean las pirámides. Los faraones que las construyeron gobernaban un estado que les parecía eterno. El orden egipcio, garantizado por los dioses y mantenido por el faraón, no podía terminar. Y sin embargo, terminó. Las dinastías se sucedieron y eventualmente cesaron. Los dioses fueron olvidados o reemplazados. El idioma egipcio dejó de hablarse. La escritura jeroglífica se volvió indescifrable. Las pirámides sobrevivieron a todo esto. Sobrevivieron a los faraones que las construyeron. Sobrevivieron a la civilización que les dio sentido. Sobrevivieron a las religiones que las dotaron de significado espiritual. Hoy se alzan como monumentos a sí mismas, separadas del contexto que las originó, admiradas por razones muy diferentes de las que motivaron su construcción. Esta supervivencia tiene algo de triunfo y algo de tragedia. Triunfo porque demuestra que los seres humanos son capaces de crear obras que perduran milenios. Tragedia porque esa perdurabilidad viene acompañada de una pérdida de significado. Las pirámides ya no son tumbas sagradas. Son atracciones turísticas, objetos de estudio académico, iconos de la cultura popular. Han ganado una forma de inmortalidad, pero han perdido su alma original. Quizá esto sea inevitable. Quizá todo monumento esté destinado a transformarse cuando la sociedad que lo creó desaparece. Los templos griegos dejaron de ser lugares de culto para convertirse en ruinas pintorescas. Las catedrales góticas reciben hoy más turistas que fieles. El Coliseo romano, donde miles de personas y animales murieron para entretenimiento del público, es ahora un símbolo romántico fotografiado por recién casados. El tiempo transforma todo,
incluso las piedras más sólidas. Pero hay otra forma de ver esta transformación. Los monumentos que sobreviven a sus creadores adquieren nuevos significados con cada generación que los contempla. Las pirámides han sido interpretadas como tumbas, como graneros, como observatorios astronómicos, como obras de seres extraterrestres, como símbolos del poder absoluto, como testimonios del ingenio humano. Cada interpretación refleja las preocupaciones de quien la propone tanto como la realidad del objeto interpretado. Las pirámides son espejos en los que cada época ve reflejadas sus propias obsesiones. Para nosotros, en el siglo XXI, las pirámides plantean preguntas sobre el trabajo, el poder y la memoria. Nos obligan a reflexionar sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar para construir algo duradero. Nos recuerdan que los grandes logros suelen tener costes ocultos. Nos muestran que la fama de los poderosos se sostiene sobre el anonimato de los muchos. Estas lecciones son incómodas, pero quizá por eso son valiosas. También nos hablan de nuestra propia mortalidad. Las pirámides fueron construidas porque los egipcios creían fervientemente en la vida después de la muerte. Invertían recursos enormes en prepararse para ese tránsito. Momificaban sus cuerpos, construían tumbas elaboradas, dejaban ofrendas para el más allá. Todo esto nos parece hoy supersticioso, incluso absurdo. Pero detrás de esas prácticas había una pregunta que sigue siendo nuestra. ¿Qué quedará de nosotros cuando ya no estemos? Los faraones respondieron a esa pregunta construyendo pirámides. Sus nombres han sobrevivido 4500 años. En ese sentido, lograron lo que buscaban. Pero es una inmortalidad extraña, desconectada de todo lo que fueron en vida. Sabemos que Keops existió porque su pirámide existe. Sabemos muy poco sobre qué clase de persona era, qué pensaba, qué sentía. Ha quedado reducido a un nombre asociado a un monumento. Es una inmortalidad de piedra, fría y abstracta. Quizá sea la única inmortalidad posible. Quizá cualquier intento de trascender la muerte acabe igual, con el nombre sobreviviendo, pero la esencia perdiéndose. O quizá haya otras formas de perdurar que no requieren monumentos gigantescos. Los trabajadores que construyeron las pirámides no dejaron nombres, pero dejaron algo de sí mismos en cada piedra que colocaron. En cierto sentido, están más presentes en la pirámide que el propio faraón, aunque nunca los reconozcamos. Hoy caminamos por la meseta de Giza con una familiaridad que habría resultado impensable para cualquier generación anterior a la nuestra. Llegamos en autobuses climatizados, compramos entradas en taquillas organizadas, seguimos rutas señalizadas y fotografiamos los monumentos con teléfonos que caben en el bolsillo. La experiencia ha sido diseñada para ser cómoda, accesible y reproducible. Cada día, miles de personas repiten exactamente los mismos gestos, toman exactamente las mismas fotografías, escuchan exactamente las mismas explicaciones. Hay algo reconfortante en esta previsibilidad. Sabemos qué esperar antes de llegar. Hemos visto las pirámides tantas veces en imágenes que el encuentro con la realidad tiene algo de reencuentro. Es como visitar a un conocido del que hemos oído hablar toda la vida. La sorpresa queda atenuada por la anticipación. El asombro se mezcla con el reconocimiento. Pero también hay algo que se pierde en esa familiaridad. Los primeros europeos que visitaron las pirámides en la era moderna llegaban después de semanas de viaje por mar y por tierra. Atravesaban desiertos hostiles. Se enfrentaban a peligros reales. Arriesgaban su salud y a veces su vida. Cuando finalmente veían las pirámides, la experiencia tenía una intensidad que nosotros difícilmente podemos imaginar. Era el clímax de una aventura, no una parada más en un itinerario turístico. Hoy, las pirámides compiten por nuestra atención con infinidad de otras experiencias.
Podemos verlas por la mañana y estar cenando en El Cairo por la noche, revisando las fotos en el teléfono mientras esperamos el postre. La monumentalidad ha sido absorbida por la rutina. Lo extraordinario se ha vuelto ordinario. Y sin embargo, las pirámides siguen ahí, indiferentes a nuestra forma de mirarlas, igual de masivas y misteriosas que siempre. El turismo ha transformado no solo la experiencia de visitar las pirámides, sino también la economía de la región. Miles de personas dependen directa o indirectamente de los visitantes que llegan cada año. Guías, vendedores, conductores, hoteleros, restauradores, artesanos. Toda una cadena de oficios se ha desarrollado alrededor de los monumentos. Las pirámides, que fueron construidas para servir a un solo hombre en su viaje hacia la eternidad, ahora sostienen a comunidades enteras de personas vivas. Esta transformación económica tiene aspectos positivos evidentes. Genera empleo, distribuye riqueza, conecta a Egipto con el resto del mundo. Pero también tiene aspectos más problemáticos. La presión por atraer turistas puede llevar a decisiones que priorizan el espectáculo sobre la preservación. La competencia entre vendedores genera a veces situaciones incómodas para los visitantes. La imagen de las pirámides se simplifica para adaptarse a las expectativas del mercado internacional. Hay un fenómeno curioso que ocurre con los lugares muy fotografiados. A fuerza de ver las mismas imágenes repetidas, acabamos confundiendo la fotografía con la realidad. Cuando finalmente visitamos el lugar en persona, parte de nosotros espera encontrar exactamente lo que había visto en las fotos. Y como la realidad siempre es más compleja que cualquier imagen, a veces nos sentimos ligeramente decepcionados. Las pirámides reales están rodeadas de vendedores, de turistas, de ruido. El desierto perfecto y vacío de las fotografías no existe. Esta discrepancia entre expectativa y realidad no es culpa de las pirámides, por supuesto. Es un efecto secundario de vivir en una época saturada de imágenes, pero tiene consecuencias para cómo nos relacionamos con el patrimonio histórico. Buscamos la foto perfecta en lugar de la experiencia profunda. Queremos capturar el momento en lugar de habitarlo. Las pirámides se convierten en decorado para nuestras propias narrativas, en lugar de ser el centro de la historia. Los egipcios de hoy tienen una relación compleja con las pirámides. Por un lado, son motivo de orgullo nacional, símbolos de una civilización que alcanzó logros extraordinarios cuando Europa todavía estaba sumida en la prehistoria. Por otro lado, son también un recordatorio de que la gloria pasada no garantiza el bienestar presente. Egipto moderno enfrenta desafíos económicos, políticos y sociales que poco tienen que ver con los faraones. Las pirámides pueden sentirse a veces como una carga, una expectativa imposible de igualar. También existe una tensión entre la herencia faraónica y la identidad islámica del Egipto actual. Durante siglos, los monumentos del antiguo Egipto fueron vistos con indiferencia o incluso hostilidad por parte de algunos sectores religiosos. Los ídolos paganos no merecían veneración. Solo en tiempos relativamente recientes, con el desarrollo del nacionalismo egipcio y la conciencia del valor turístico del patrimonio, las pirámides han sido plenamente integradas en la identidad nacional. Esta integración no está exenta de ambigüedades. Cuando un egipcio moderno contempla las pirámides, ¿qué ve exactamente? ¿Ve a sus antepasados? ¿Ve una civilización ajena que simplemente ocupó el mismo territorio? ¿Ve un recurso económico? ¿Ve un enigma histórico? Probablemente un poco de todo esto, mezclado de formas que varían según la persona. La relación con el pasado nunca es simple, especialmente cuando ese pasado es tan remoto y tan distinto del presente. Para los visitantes extranjeros, las pirámides representan algo diferente. Son la prueba de que la historia humana es larga y variada. Son un recordatorio
de que hubo civilizaciones brillantes mucho antes de que nuestros propios países existieran. Son también, para muchos, un misterio fascinante, un puzzle que invita a la especulación. Las teorías alternativas sobre las pirámides, por disparatadas que sean algunas de ellas, reflejan un deseo genuino de maravillarse, de creer que hay más en el universo de lo que la ciencia convencional nos cuenta. Es comprensible que las pirámides generen especulación. Son tan grandes, tan precisas, tan antiguas, que resulta difícil creer que fueron construidas por personas como nosotros, con herramientas simples y conocimientos limitados. La tentación de atribuirlas a fuerzas sobrenaturales, a civilizaciones perdidas o a visitantes extraterrestres es fuerte. Estas explicaciones tienen el atractivo de lo maravilloso. Convierten las pirámides en algo más que monumentos humanos. Las elevan a la categoría de milagro. Pero hay otra forma de maravillarse que resulta quizá más profunda. Consiste en aceptar que las pirámides fueron construidas por seres humanos ordinarios y maravillarse precisamente por eso. Si las pirámides fueran obra de alienígenas o de civilizaciones con tecnología avanzada, no tendrían mérito especial. Cualquiera con las herramientas adecuadas podría haberlas construido. Pero si fueron obra de personas que solo disponían de cuerdas, palancas y fuerza muscular, entonces el logro es verdaderamente extraordinario. Entonces las pirámides nos dicen algo importante sobre lo que los seres humanos son capaces de hacer cuando se organizan y se comprometen con un objetivo. Esta perspectiva no niega el misterio. Sigue habiendo muchas cosas que no sabemos sobre las pirámides. Sigue habiendo debates entre los especialistas sobre técnicas de construcción, sobre significados simbólicos, sobre funciones específicas de ciertas cámaras y pasadizos. El misterio está ahí, esperando ser investigado. Pero es un misterio humano, no sobrenatural. Es un rompecabezas histórico, no un enigma cósmico. Quizá lo más misterioso de las pirámides sea también lo más obvio. Están ahí. Han estado ahí durante 45 siglos. Han visto pasar más de 150 generaciones de seres humanos. Han sobrevivido a imperios, religiones, guerras, terremotos, saqueos. Y siguen en pie. Esa persistencia silenciosa es, en cierto modo, más impresionante que cualquier detalle arquitectónico. Las pirámides nos recuerdan que algunas cosas duran, que no todo es efímero, que el tiempo puede ser vencido, al menos parcialmente. Pero también nos recuerdan que la victoria sobre el tiempo tiene un precio. Las pirámides han durado, pero los faraones que las construyeron están muertos. Sus cuerpos fueron saqueados hace milenios. Sus almas, si es que existían de la forma en que ellos creían, no encontraron el descanso eterno que buscaban. Las pirámides son monumentos a un fracaso tanto como a un éxito. Son la prueba de que incluso los proyectos más ambiciosos no pueden garantizar lo que realmente importa. ¿Qué queda entonces? Queda la piedra. Quedan las formas geométricas perfectas recortadas contra el cielo del desierto. Queda la posibilidad de visitar, de contemplar, de reflexionar. Queda la oportunidad de preguntarnos qué significó todo esto y qué significa para nosotros hoy. Las pirámides no responden a estas preguntas, simplemente las plantean, con su silencio milenario, con su presencia abrumadora. Hay una escena que se repite cada día en Giza. Cuando el sol comienza a descender hacia el horizonte, la luz cambia y las pirámides adquieren tonos dorados, luego anaranjados, luego rosados. Los turistas se agrupan en los mejores puntos de observación, levantando sus teléfonos para capturar el momento. Durante unos minutos el ruido disminuye. Hay algo parecido al recogimiento. Incluso las personas más distraídas parecen intuir que están ante algo significativo. En esos momentos, las pirámides recuperan algo de su antigua majestad.
La luz del atardecer suaviza las imperfecciones, oculta el desgaste, borra las cicatrices del tiempo. Por un instante, es posible imaginar cómo se veían hace 4000 años, cuando todavía brillaba su revestimiento blanco, cuando los templos a sus pies bullían de actividad, cuando el faraón recién enterrado iniciaba su viaje hacia las estrellas. Es un espejismo, por supuesto. El pasado no puede recuperarse. Las pirámides de hoy no son las pirámides de Keops, igual que nosotros no somos los egipcios que las construyeron. Pero hay algo valioso en ese espejismo. Nos conecta, aunque sea brevemente, con personas que vivieron hace milenios. Nos recuerda que formamos parte de una historia mucho más larga que nuestras vidas individuales. Nos invita a la humildad. Las pirámides no fueron construidas pensando en nosotros. Los faraones que las ordenaron no podían imaginar un mundo donde personas de todos los continentes viajarían para contemplarlas. No podían imaginar las cámaras, los aviones, Internet, nada de lo que define nuestra época. Y sin embargo, aquí estamos, 4500 años después, todavía fascinados por lo que construyeron. Esa fascinación persistente es, en sí misma, un pequeño milagro. Pero la fascinación no debería hacernos olvidar la complejidad. Las pirámides fueron un logro extraordinario, pero también fueron el producto de un sistema donde la voluntad del faraón importaba más que el bienestar de miles de personas. Fueron construidas con técnicas ingeniosas, pero también con sudor y probablemente con sufrimiento. Fueron concebidas para durar eternamente, pero el mundo que les daba sentido desapareció hace milenios. Son maravillosas y problemáticas al mismo tiempo. Quizá por eso siguen siendo tan interesantes. Esta mansión de piedra, este palacio de la muerte, esta montaña artificial que desafía al desierto y al tiempo, no fue un monstruo ni una víctima. Fue el resultado de una época, de una forma de entender el poder, la riqueza y el legado. Fue la respuesta de una civilización a la pregunta más antigua de todas: ¿cómo trascender nuestra propia mortalidad? La respuesta egipcia fue construir en piedra, construir en grande, construir para siempre. Y en cierto modo, funcionó. Las pirámides siguen aquí. Nosotros seguimos hablando de ellas. Pero hay otras respuestas posibles a la misma pregunta. Respuestas que no requieren millones de toneladas de piedra ni el trabajo de miles de personas durante décadas. Respuestas que se basan en las ideas, en las relaciones, en los actos de bondad cotidiana. Quizá la verdadera inmortalidad no esté en los monumentos, sino en las vidas que tocamos, en las historias que contamos, en la forma en que tratamos a quienes nos rodean. Quizá los trabajadores anónimos de las pirámides, con sus vidas sencillas y sus nombres olvidados, dejaron un legado tan valioso como el de los faraones, aunque nunca lo sabremos. Las pirámides nos fascinan porque nos hablan de grandeza, pero quizá también nos fascinen porque nos hablan de vanidad. Nos muestran hasta dónde puede llegar el deseo humano de perdurar y al mismo tiempo lo fútil que resulta ese deseo a largo plazo. Los faraones están muertos. Sus cuerpos fueron robados. Sus dioses fueron olvidados. Solo quedan las piedras, hermosas e incomprensibles, testigos mudos de un sueño que se desvaneció hace milenios. Y quizá eso sea suficiente. Quizá no necesitemos más que esas piedras para recordar que hubo personas antes que nosotros, que vivieron, que soñaron, que construyeron, que murieron. Las pirámides son un memorial no solo a los faraones, sino a toda la humanidad antigua. Son la prueba de que nuestros antepasados fueron capaces de hazañas extraordinarias. Y son también un recordatorio de que nosotros también pasaremos, de que nuestras obras también serán juzgadas por generaciones futuras, de que el tiempo no perdona a nadie.
Las casas sobreviven a las personas. Las pirámides han sobrevivido a civilizaciones enteras. Y quizá por eso nos fascinan tanto, porque nos recuerdan lo efímero que es todo lo demás, porque nos obligan a confrontar nuestra propia pequeñez frente a la historia, porque nos ofrecen, en su silencio pétreo, una lección de humildad que no siempre queremos escuchar. El sol se ha puesto sobre Giza. Las pirámides se recortan ahora contra un cielo que se oscurece lentamente. Los últimos turistas recogen sus cosas y se dirigen hacia los autobuses. Pronto, la meseta quedará en silencio, como ha quedado en silencio cada noche durante los últimos 45 siglos. Las estrellas aparecerán, las mismas estrellas que observaban los astrónomos egipcios cuando orientaban las pirámides hacia el norte. Y las piedras seguirán ahí, pacientes, eternas, guardando secretos que quizá nunca revelemos del todo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de las pirámides de Giza. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar, por reflexionar junto a nosotros. Esperamos que esta historia te haya ofrecido algo más que datos y fechas. Esperamos que te haya invitado a pensar, a sentir, a mirar el pasado con ojos nuevos. Ahora es momento de descansar. Deja que las imágenes de las pirámides se desvanezcan lentamente mientras el sueño se acerca. Deja que el silencio del desierto te envuelva. Deja que la historia antigua te arrulle con su ritmo pausado, su respiración milenaria. Descansa.